Bienvenidos Ok, al DLRM número 4, el cuarto capítulo de este nuevo ciclo de nuestro programa de la región al mundo, donde semana a semana conversamos acerca de los temas que marcan agenda junto a voces expertas y protagonistas. En esta ocasión queremos hablar de populismo y de ultras. Es una fórmula de hacer política que se quedó en nuestro sistema. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, a quienes les agradezco por sumarse a nuestro panel. Saludo a Franco de Letone, politólogo argentino radicado en Alemania y coeditor del libro Epidemia Ultra, la ola reaccionaria que contagia a Europa. Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también saludo a María Esperanza Casullo, politóloga argentina, autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? María Esperanza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. hola, ¿qué tal? María Esperanza, comencemos contigo, ¿no? Porque desde lo elemental hemos venido aprendiendo desde el último tiempo hasta ahora que el populismo, o lo podemos entender como una idea, como una ideología que divide aguas entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso, ¿no? Es también una fórmula de jibarizar el debate, de simplificar las cosas. Es algo que uno también piensa que puede ir en detrimento de lo que son los sistemas democráticos. Nos podemos hacer cargo del nombre de tu libro, ¿no? Si es tan nocivo, ¿por qué funciona? Y si funciona, cuando hablamos específicamente de su funcionamiento, ¿nos referimos a lo comunicacional, a los pequeños reductos electorales, o tenemos que entender el populismo como una fórmula de acceso al poder como tal? Bueno, primero que yo creo que el populismo, no sé si no, yo no estaría tan de acuerdo en enmarcarlo así como, bueno, si es tan nocivo porque funciona, ¿no? Si el populismo puede ser o tiene manifestaciones o puede derivar en fenómenos nocivos, pero la mayoría de los, pero justamente si funciona es porque no necesariamente o no siempre o no totalmente es nocivo, ¿no? Eh, el populismo es una manera de hacer política y tiene que ver, como vos decías, con poner en palabras o con cambiar la dirección del sistema de los debates políticos en función de representar o explicar, como a mí me gusta, ciertos problemas del mundo, como también vos decías, en función de decir, bueno, estas cosas que funcionan mal en el mundo es por culpa de estos actores, en general es la élite. Ahora, eso puede tener derivaciones que no son positivas, pero también me parece importante reconocer que ese gesto de poner en palabras ese tipo de problemas justamente funciona porque muchas veces esos problemas son reales y las sensaciones de injusticia, de desconexión con el sistema político también son reales, ¿no? A mí me parece que ese es un punto de partida. Porque si no, pareciera que el populismo es algo que viene como desde afuera del sistema político, afuera de la democracia, es como un misil que impacta. Y me parece que a mí lo que me parece interesante es tratar de entender que viene desde adentro de la democracia, ¿no? O digamos que es una expresión que puede ser problemática de la propia promesa democrática, que es decir, bueno, los ciudadanos y ciudadanas pueden participar en las decisiones de gobierno. Esto obviamente muchas veces no sucede y genera unas sensaciones de desconexión del sistema político, pero esas desconexiones muchas veces son reales. Ujú. Sí, María Esperanza, ¿dónde están y quiénes son los populistas hoy? Porque nos encontramos en un concepto que está en disputa, que es una herramienta también de campaña y de ataque político. ¿Cómo los distinguimos? ¿No? Y a lo mejor los podemos mencionar para poder hacernos una idea de quiénes son y dónde están. Claro, esa es la otra cuestión, ¿no? Si uno se pone a mirar los casos empíricos de populismo, lo que encuentra es una variedad o una dispersión enorme de casos. Es decir, ¿a quién se le dice populistas comúnmente? Se le dice populistas comúnmente a, no sé, a Nicolás Maduro, se le decía a Chávez, se le dice a Evo Morales, en Brasil se le decía a Lula, en Francia se le dice a Marine Le Pen, en Inglaterra se le dice a Boris Johnson, en Estados Unidos se le decía o se le dice a Donald Trump. O sea, es muy grande la variedad de casos del populismo, ¿no? Y es muy grande también la variedad de políticas públicas que se implementan. Nosotros lo que los politólogos decimos en general
es que el populismo es una manera de hacer política, de acumular poder, que después que se puede complementar con diferentes sustancias o contenidos de la política. Se puede ser populista más de izquierda, se puede ser populista más de derecha, así como se puede ser tecnocrático y más de izquierda o tecnocrático y más de derecha. Entonces, me parece que esto nos obliga a complejizar el análisis, sin negar los juicios normativos o los juicios morales, ¿no? Es decir, es perfectamente válido decir, a mí me parece que, no sé, el gobierno de Venezuela en este momento de Nicolás Maduro es en detrimento va en detrimento de la democracia, o me parece que Víctor Orbán en Hungría va en detrimento de la democracia. Pero me parece que que este es el tipo de discusiones con un poco de riqueza empírica que la ciencia política tiene que promover. Ujú. Franco, por cierto que cuando hablamos de populistas y de ultras, me da la sensación, tú me lo explicas, no estamos presentando dos categorías que están absolutamente disociadas entre sí, ¿no? ¿Cuál es el vértice que reúne a los populistas y a los ultras actualmente, según tu opinión? Sí, es una pregunta interesante porque ayuda también a definir, un poco en la misma línea de lo que opinaba María Esperanza. Estoy de acuerdo en pensar al populismo como una forma de hacer política y tener cuidado de no adjudicarle necesariamente el calificativo negativo, ¿no? Digamos, muchas veces se usa populismo comúnmente para descalificar, justamente, o para insultar al rival político, etcétera, y hay que entenderlo como un concepto que puede explicar otras cosas y que es mucho más complejo que simplemente eso. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho la definición de Casmude, que va en línea también de lo que decía María Esperanza, Casmude y Caldbaza, Rovira Caldbaza Cristóbal, que es un compatriota tuyo, que definieron en un libro sobre populismo un poco esta idea del populismo como parte de, o como una suerte de ideología fina y, que se puede adosar a otro tipo de ideología tal vez un poco más amplia, tal como lo decía María Esperanza, de izquierda, de derecha, nacionalista, etcétera. Y es por eso que cuando, volviendo a tu pregunta, aparecen estas formaciones de ultraderecha que habría que dividir claramente también entre los que son de extrema derecha y las que son de derecha radical, aparece el populismo como un elemento importante. Muy rápido y muy fácil. La extrema derecha es una formación o una fuerza política que está en contra del sistema, quiere cambiarlo y quiere otra cosa, ¿no? Y básicamente en contra de la democracia, por ejemplo, un partido que promueve, por ejemplo, el fascismo. Ahora, la derecha radical, y ahí viene el truco y lo interesante de estos nuevos movimientos que estamos viendo, y son casi todos los ejemplos, o algunos de los ejemplos, mejor dicho, que ya mencionaba María Esperanza, es una formación política de derechas en términos de agenda que tiene una serie de cualidades, pero que en principio hay que entender que están dentro del sistema político, es decir, juegan con las reglas o la mayoría de las reglas democráticas, por ejemplo, una elección, participan como partido político y son votados para muchas veces llegar al poder o ser el partido más importante de la oposición. A partir de ahí avanzan con su agenda y en muchos casos erosionan determinadas instituciones o elementos de la democracia. María Esperanza nombraba el ejemplo de Víctor Orbán en el caso de Hungría, que es un ejemplo de eso, ¿no? Un ejemplo de alguien, de una fuerza política que gobierna, que tiene mucho apoyo popular, que tiene una serie de reelecciones ganadas y que aún así va lentamente erosionando diferentes instancias de lo que sería un Estado de Derecho pleno, ¿no? La justicia, la libertad de prensa, etcétera. Y en este caso de la derecha radicales, y volviendo a esta definición que te decía de Casmude, que a mí me gusta, hay que entender tres elementos básicos para identificar esos partidos, ¿no? Después, bueno, se pueden establecer matices, pero en principio tenemos que ver que ese tipo de partidos tienen un elemento de cierto autoritarismo, es decir, lo más importante es respetar a la autoridad y la definición de los problemas, de las políticas públicas van en torno a lo que es la seguridad y tal vez no tanto en torno a lo que son problemas sociales o económicos. El segundo elemento es el nativismo, es decir, concebir a la sociedad como algo homogéneo,
como algo que tenemos que ser todos iguales, tenemos que pensar también todos iguales en ese sentido, y lo que está fuera de eso es extraño. No quiere decir que esté mal, pero tendría que estar en otro lado, ¿no? Un poco una suerte de racismo medio solapado. Y el último elemento, y ahí cierro, volviendo al final con tu pregunta, es el populismo. El populismo en ese sentido en que lo explicaba María Esperanza, en la idea de darle voz a ciertos sectores que se autoperciben como desoídos, ¿no? Como fuera de lo que los partidos políticos tradicionales ubicaban dentro de los intereses que representaban. Y ahí es donde ganan fuerza estas derechas radicales para poder de alguna manera representar a sectores que en el caso de países donde el voto no es obligatorio, como en Europa, vuelven al ruedo político, y ahí es donde me parece que está la clave, y en la pregunta de María Esperanza, entender que estos vienen de dentro de la democracia, estas fuerzas, no vienen, o de nuestros sistemas políticos, no vienen de cualquier lugar y de pronto aterrizaron ahí, ¿no? Ujú. Si pensamos en el componente electoral, Franco, ¿gozan de buena salud los partidos de ultraderecha en Europa en este momento? Pensemos en el AfD en Alemania, en Vox en España, en el Frente Nacional en Francia, u otros ejemplos que eventualmente no están tan presentes en nuestra agenda. ¿Cómo se encuentran en ese componente que es precisamente lo que los dinamiza, lo que los energiza, no es la representación política? Mira, si lo miramos en una suerte de mediano plazo, están creciendo, algunos ya incluso consolidados. Hay partidos que prácticamente no existían hace 7, 8 años, como el caso de Alternative für Deutschland en Alemania, no existían, no había ninguna fuerza ni siquiera preexistente a esa, y esos partidos en cuestión de menos de 2 legislaturas tienen una conformación, una intención de voto de arriba del 8 o 9%, ¿no? Algo que llama bastante la atención para un país con un sistema político que era muy estable y que ahora es muy fragmentado. Y no lo digo tanto a nivel federal, que también, pero más a nivel regional todavía. Hay un nivel de fragmentación muy importante. Esto quiere decir muchos partidos. Y en un sistema parlamentario tener muchos partidos te complica la formación de gobierno. Y si lo miramos en otros países de Europa, vemos, digamos, insisto, en el mediano plazo, esta suerte de consolidación de muchas de estas fuerzas o de oferta electoral. En algunos países se parten, es cierto. En el caso de Holanda, por ejemplo, vemos que estos partidos de derecha radical aparecen en escisiones, muchas veces tienen que ver con oportunismo político, peleas internas, etcétera. No están exentos de eso. Y lo que sí, si lo querés ver a muy corto plazo relacionado con este año de pandemia, me da la impresión que la mayoría de estos partidos no lograron sacar el provecho que tal vez se preveía, es decir, en una situación de caos, en una situación de inseguridad, en una situación donde la población necesita respuestas rápidas, sencillas de entender, etcétera, pareciera que estos partidos perdieron esa capacidad, digamos, histórica de capitalizar el descontento. Y eso a mí me llama bastante la atención. María Esperanza, ¿por qué pasa esto, no? Conversábamos con Franco unos minutos antes de empezar a hablar justamente de eso. Quizás nos teníamos la sensación o pensábamos que en esta situación de crisis, crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, se abría una ventana también para estos liderazgos, para estos discursos. No obstante, se han visto de cierta forma atenuados y a lo mejor hay una regresión hacia la búsqueda de una institucionalidad lo más fuerte, lo más formal posible. No sé si coincides en el diagnóstico, ¿por qué está pasando esto? Yo creo que pasan dos cosas. Primero, que en momentos de crisis también en momentos de crisis como esta que estamos viviendo, hay un cierto, diría yo, impulso de confiar en los poderes ejecutivos, ¿no? Pero me parece que, ¿por qué digo como crisis que estas que estamos viviendo? Porque me parece que lo clave de la crisis del coronavirus es que es una crisis que es muy difícil personalizarla. O sea, una de las claves de por qué funciona el populismo es que el populismo, como dije recién, explica males sociales asignándoselos a un adversario que tiene nombre, apellido, que tiene cara, que es una persona. No los explica en función de procesos abstractos, ¿no? Entonces, no se habla de la globalización, se habla de China, no se habla de el problema es, no sé, la desigualdad. El problema son los bancos, o son los millonarios, o es el dueño del principal diario del país, digamos. Los problemas se personalizan. Con el coronavirus es muy difícil hacer los populismos lo intentan todo el tiempo,
¿no? Pero es muy difícil hacer esta operación de personalización, de moralización, digamos, de la personalización, ¿no? Es un problema muy complejo, es alguien que nadie tiene la culpa, ¿no? O sea, es un fenómeno completamente, no hay prácticamente nada más impersonal que un virus que aparece y que ataca a las personas humanas con un grado muy fuerte de arbitrariedad, además. Entonces me parece que en esta circunstancia especial los discursos populistas no tienen tanta pregnancia como sí lo tienen en momentos en los cuales se habla más directamente de economía, en momentos de crisis económicas, que son más fácilmente explicables con este tipo de discurso. Ujú. María Esperanza, tengo entendido que en tus trabajos has evitado situar a mandatarios chilenos, a políticos y políticas chilenas en esa clasificación, ¿no? Cuando hablamos de populismo. Pero el Chile post revuelta social de octubre de 2019, tiendo a creer, y aquí en Chile creemos que es muy distinto al de los gobiernos de la Concertación o del primer asalto al poder de Piñera, ¿no? Pensando eventualmente en nuestro país, un sistema electoral que también sigue ciertas pautas históricas desde el 90 hasta ahora, ¿crees que existe la posibilidad de que en este contexto de crisis y de desconcierto se pueda generar un liderazgo populista que pueda atraer al electorado chileno, por ejemplo? Bueno, los factores como de base están, o sea, si a mí me preguntan, yo tendría que decir sí, hay algunas o varias características de Chile en los últimos años que tienden a ser muy favorables al surgimiento de liderazgos outsiders, ¿no? Que son los tipos de liderazgos populistas, o sea, pérdida de confianza generalizada en todos los partidos, tanto de la izquierda como la derecha, baja sostenida en la cantidad de personas que votan, o sea, esta sensación de que el sistema de representación no me responde, no me escucha, no resuelve los problemas. Ahora, el populismo no es algo mecánico, ¿no? No es algo que uno dice 2 más 2 más 2 más 2 y entonces naturalmente aparece el resultado de la suma. Están esos factores, pero la verdad que yo hasta ahora no veo el surgimiento de un liderazgo con estas características. El sistema político chileno tiene algo que a mí me parece interesantísimo, que es que en los últimos, que no hay casi outsiders, es decir, ni por la izquierda ni por la derecha, todas las personas que uno escucha son prácticamente en el 100% de los casos, por lo menos los que yo conozco, tampoco quiero decir que conozca a todos, son gente que están en el Congreso desde hace 20, desde hace 30 años, personas que surgieron más de afuera, como Camila Vallejo en su momento, ingresaron al Congreso y terminaron también adentro del sistema, ¿no? Y lo que también es interesante es que lo más parecido que tenemos en este momento, me parece a mí, son ciertos liderazgos que aparecen más en la derecha, que es como lo que decía Franco recién, mientras que no me parece para nada autoevidente, digamos, no me parece para nada claro que este proceso de crisis política generalizada termine en una salida por un liderazgo outsider de izquierda. Y esto también me parece lo interesante del populismo, que estos fenómenos son irreductibles a una fórmula. O sea, no es que uno dice, bueno, mira, si tengo crisis y tengo esto y tengo lo otro, entonces necesariamente voy a tener esto, ¿no? Te demuestra la autonomía de la política, te demuestra el carácter finalmente indeterminado de la política, pueden surgir diferentes tipos de movimientos, puede tener uno más a la izquierda, uno más a la derecha, uno más personalista, uno más... no se pueden reducir simplemente a una única fórmula. Mm. Franco, te hago una pregunta similar, ¿no? Y si lo miramos desde la derecha y de lo que veníamos conversando, que estos liderazgos que tienen este matiz populista, que uno los puede situar en el espectro político en la ultra, vienen muchas veces de los partidos, vienen desde adentro. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Se descuelgan? ¿Siguen erosionando los partidos desde dentro? Como uno puede pensar quizás en ejemplos como el de Trump, que empieza a hacer camino al andar desde el Partido Republicano. Hoy se encuentra uno también con un Partido Republicano que tiene un factor trumpista que no tenía hace algunos años. ¿Cómo se va desarrollando para también ir siguiéndole la pista desde un principio, ¿no? Porque luego nos enteramos cuando están en la papeleta, cuando son una opción real, cuando las encuestas se empiezan a marcar, ¿a qué le tenemos que poner atención antes? ¿Vienen desde afuera? ¿Surgen desde los partidos no pueden contenerlos?
Hay diferentes fuentes, si querés, ¿no? Un poco también en línea con lo que decía María Esperanza. No se puede decir que la receta es esta. Y a partir de ahí te aparece un liderazgo de derecha radical o de populista de derecha, ¿no? Está claro que tenés ejemplos como el que mencionaba hace un rato, Alternative für Deutschland, que es un grupo de profesores de economía, la mayoría, muy indignados con la cuestión del euro, con una propuesta euroescéptica que en Alemania no existía, irrumpe en el medio de una crisis europea en términos monetarios, o mejor dicho, de la moneda, y logran captar la atención y después, claro, se van mezclando con cuadros políticos que sí provienen de los partidos políticos más tradicionales, como por ejemplo de la Unión Demócrata Cristiana Alemana, y a partir de ahí los sectores más conservadores, más estos nuevos, más ciertos sectores más, si querés, ahí sí de extrema derecha, aparece este partido que te decía antes. Pero también tenés el ejemplo que vos mencionabas, Donald Trump, o tenés, si querés marcar el caso en Chile, ya que hablábamos de tu país, el caso de José Antonio Kast, ¿no? Que es alguien que viene también de partidos muy tradicionales, ¿no? Y que también tienen él está en el Parlamento, o estaba desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, no todo es esta fórmula de el que viene fuera de la política y no tiene ninguna relación, ni tampoco que necesitan sí o sí del partido político tradicional y a partir de ahí construyen su propia imagen, ¿no? Pero sí es cierto que de una u otra manera el gran desafío de las democracias es que los partidos no terminen de alguna manera asumiendo esas agendas de las derechas radicales, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, lo vemos en el caso ahora de España, donde el Partido Popular, que sería la derecha o la centro-derecha, en muchos casos, especialmente dirigentes que tal vez quieren de alguna manera o recuperar un electorado o ponerse en el centro de la atención, la centralidad, digamos, de la discusión, adquieren elementos de esas agendas, ¿no? O, por ejemplo, incluso te diría en la centroizquierda, si miramos el caso de Dinamarca, donde el gobierno socialdemócrata incorpora muchas políticas propias del discurso de la derecha radical respecto de migración. Entonces ahí empezamos a ver que se empiezan a cruzar esos elementos y aparecen en los partidos tradicionales un discurso que claramente erosiona lo que, digamos, los elementos más básicos digamos, del Estado de Derecho y las democracias liberales. Y ahí es donde hay que tener más cuidado, tal vez no tanto en de dónde surgen estos elementos, porque bueno, pueden surgir y hay que saber asumirlos de que existen, ¿no? Y que tal vez discutir con eso va por otro lado, no tanto en detectarlo y eliminarlo o hacerle un cordón sanitario, como se hacía mucho o se hacía, se intentaba hacer en Europa, sino tal vez discutir en la arena pública, digamos, de igual a igual. Y en ese sentido, creo que lo más importante, y ahí sí es donde creo que hay que poner el ojo, es en esta penetración de temas en la agenda, ¿no? En este lugar donde empezamos a discutir en los términos en los cuales nos impone tal vez el debate, que ahí sí tiene un corte simplificador o reduccionista, donde es muy difícil generar políticas públicas a partir de la división entre, bueno, estos son los buenos, estos son los malos, y hay que escuchar a una sola opción, ¿no? Creo que la clave está más en ese elemento. Franco, las ultraderechas de hoy siguen las mismas pautas o ciertas recetas clásicas de lo que uno puede pensar en que eran los fascismos de primera mitad del siglo pasado. ¿Cuánto permanece de esa herencia, si es que tú lo observas, por cierto, y qué adaptación también ves en lo que es la escena política hoy? Sí, mira, ha habido no, cuatro, básicamente lo que dice la literatura, cuatro oleadas de derechas o de posiciones de este tipo desde la posguerra, ¿no? Lo que vos mencionabas sería como la primera ola, que es la inmediatamente de posguerra, y según la literatura, la que vivimos actualmente, ¿no? Que de alguna manera empieza a tener sus elementos fines de los 90, y empieza a crecer más que nada en Europa y después aparece en otros lugares del mundo, es la cuarta oleada de derechas radicales y creo que tiene bastantes diferencias con lo que uno podría ver con, digamos, un fascismo clásico, etcétera. Tiene diferencias en términos de comunicación, tiene diferencias en su capacidad para definir elementos principales dentro de su discurso, es decir, muchas veces
o en muchos casos han comprendido que hay que tener cuidado con expresiones racistas, que eso, más allá de que la gente lo comparta, son elementos que no, o mejor dicho, límites que no pueden cruzar, pero sí han tenido al mismo tiempo, a partir de la, digamos, de la difusión de las ideas de muchos intelectuales de estas derechas o de estas nuevas derechas, como se lo conoce, o en Estados Unidos la alt-right, ¿no? Aparecen formas de disfrazar estos elementos. Y me gustaría hacer hincapié en un concepto que me parece súper interesante, que es una suerte de racismo encubierto, que tiene que ver con el etnopluralismo, ¿no? Este nombre tan raro y que suena tan imposible de entender, tiene que ver con la idea de lo que sería el movimiento identitario, que define al mundo como una suerte de conjunto de hábitats con sus respectivas poblaciones, con sus respectivas culturas, y que todos estamos en armonía y nadie es superior a nadie, como diría el racismo clásico, sino que somos diferentes. El problema es cuando esas culturas confunden su hábitat y se mudan a otro lugar, ¿no? Que sería básicamente el concepto de migración. Y ahí es donde aparece el problema y eso es lo que hay que eliminar, según estas ideologías. Y me parece súper interesante porque lo que logran es intentar construir, a partir de una suerte de respeto entre culturas y de no contaminación, una idea que en realidad tiene que ver con la imposibilidad de aceptar que una sociedad puede ser multicultural, ¿no? Que es justamente lo que en muchos lugares sucede desde hace muchísimos años, tiene que ver con la confluencia de diferentes culturas, diferentes formas de ver al mundo, ya sea por cuestiones culturales, religiosas, etc. Y es un elemento muy importante para destacar en estas derechas radicales porque aparecen en la inmensa mayoría y a mí me hace pensar mucho en esa capacidad intelectual para poder sostener ciertas ideas que tal vez dichas abiertamente generarían un cierto enojo, ¿no? En un debate o en una charla pública. Ujú. Sí, sí. Y María Esperanza, y para ir cerrando, ¿no? Conversábamos con Franco acerca de cómo la institucionalidad aborda esta situación, también se relaciona con estos liderazgos, con estas figuras que son parte del paisaje político en Chile, como en muchos lugares del mundo, se genera incomodidad. Hay veces que los partidos o los liderazgos de los partidos intentan ignorar estas figuras populistas hasta que ya no se puede ignorar más, hasta que son parte de la conversación, hasta que se les consulta por ellas. En otras ocasiones a veces se les invita a ser parte, a sumarse también a ciertas actividades de partido, pero también está la posibilidad de que esa otra figura se lleve todo el partido para la casa, se lleve hasta los muebles. Entonces, ¿cómo observas tú esa relación? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no? Y en el fondo, ¿qué es lo que tú observas que está sucediendo en el mundo? Bueno, eso yo comparto plenamente. Para mí en este momento esa es tal vez la variante más clave de qué pasa con este tipo de liderazgos en nuestra región, ¿no? Sobre todo en los casos de derecha, que son los que estudia Franco, porque los partidos más establecidos de izquierda en todo el mundo tienen muchas dificultades para abrazar un discurso más populista. En general no adoptan este discurso, lo cual tiene toda una serie también de... Esto para mí está en el origen, en la raíz de los problemas electorales que tiene, por ejemplo, en Europa los partidos socialdemócratas, ¿no? Que realmente son ellos muy, digamos, honestamente no populistas o incluso antipopulistas. Pero en lo que vemos en la derecha, que vos también lo mencionaste, los partidos de derecha, es que las relaciones con los populismos que surgen más a la derecha, con los ultras, suelen pasar dos cosas. Por un lado, o son los partidos los que se empiezan a correr hacia la derecha, adoptando esas posiciones, pensando que así los van a neutralizar, y esto, como dijo Franco, es lo que vemos hoy que está pasando en España con el PP, ¿no? O sea, y con Vox, es decir, aparece Vox con un discurso súper ultra, el PP empieza a adoptar ese discurso y en las últimas encuestas que yo vi en España ahora, Vox aparece cayendo y el PP aparece subiendo, pero con un discurso mucho más ultra, ¿no? Mucho más ultra de lo que era el PP hace 20 años. Y lo que sucede en otros casos es que los partidos a veces también invitan a que ingresen estas personas. Esto pasó en el Partido Republicano en Estados Unidos. Creo que es un riesgo de que suceda en Chile. El otro día lo escuchaba a Cristóbal Rovira decir exactamente esto, ¿no?
pensando que estos líderes les van a traer entusiasmo, les van a traer votos, pero que ellos de alguna manera los pueden controlar, ¿no? Entonces, digamos, el establishment del Partido Republicano, cuando aparece Trump, que vino de afuera, no lo quería Trump, pero bueno, era una persona que tenía sus seguidores, que era telegénico, y la idea es un poco, bueno, lo podemos usar en un cierto sentido, ¿no? Y lo que sucede es que una vez que uno le abre la puerta a estas figuras, casi inevitablemente se terminan quedando con el partido. O sea, no es para nada fácil, o hay muy pocos ejemplos de los partidos que puedan, de los establishment partidarios de partidos de derecha que puedan decir, bueno, sí, gané la elección, pero el que manejo el partido voy a ser yo, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es un proceso bastante preocupante, porque lo que vemos es que la aparición de estas figuras en muchos casos termina corriendo todo el sistema de partidos muy a la derecha, y se termina legitimando de una manera u otra posiciones de ultraderecha, y son muy difíciles de neutralizar. Perfecto. Bueno, María Esperanza Casullo, politóloga argentina, autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? Te quiero agradecer por el tiempo, por haberte sumado a esta conversación y por esta explicación también tan didáctica de un concepto que estamos escuchando a diario, pero que muchas veces también podemos perder de foco. Hasta luego. Chau, Franco. También Chao, le María. Un agradecemos a abrazo. Franco de Ledone, politólogo argentino radicado en Alemania y coeditor del libro Epidemia Ultra, la ola reaccionaria que contagia a Europa. Pues también por el tiempo, por esta agradable conversación, Franco. No, por favor. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, a ustedes también muchas gracias. Semana a semana recuerden nuestro programa con toda la información, con análisis. Suscríbase a nuestro canal para que no se pierda de ninguna entrevista. Hasta pronto.